¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso Político como cada noche de lunes acá en Canal TVU. Hoy vamos a hablar de dos interesantes temas: el proyecto de reforma al sistema de pensiones que sigue su trámite en el Congreso Nacional y más adelante lo que está sucediendo en Osorno, donde se mantiene la alerta sanitaria por este problema del agua contaminada, con críticas a la empresa ESAL, pero también ampliando la mirada a qué sucede en el resto del país. Acá en el Biobío, ¿estamos protegidos? ¿Qué pasa con estas empresas que tienen un monopolio del agua, también de la distribución de la electricidad? En fin, vamos a comentar aquello en el segundo bloque. Saludamos a quienes nos acompañan esta noche. Francesca Parodi, Seremi de Gobierno del Biobío. ¿Cómo le va, Seremi? Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, agradecer la invitación. También nos acompaña don Augusto Parra, presidente regional República en Marcha. ¿Cómo le va, Augusto? Buenas noches, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Un agrado compartir el panel. Y también está con nosotros don Iván Quintana, presidente regional del Partido Comunista. Iván, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias por la invitación. Durante la última semana en la Comisión de Trabajo y Previsión de la Cámara de Diputados se aprobaron una serie de indicaciones de enmiendas al proyecto de reforma a las pensiones que impulsa el actual gobierno. Ya se sabe que hay un ente público que va a licitar la administración del 4% adicional. La promesa del Ejecutivo es el aumento de las pensiones en un plazo corto a mediano de un 40%, cuestión que no creen en la centroizquierda, que han criticado bastante esta iniciativa, pero no toda la centroizquierda, porque la democracia cristiana ha jugado un rol fundamental en el llegar a acuerdos con el gobierno para ayudarlo y permitir que las iniciativas sigan su trámite en el Parlamento. Y en la última votación, Seremi de Gobierno, incluso el voto del diputado socialista Gastón Saavedra y también de miembros del PPD permitieron que este proyecto de reforma a las pensiones siguiera vivo, siguiera con futuro ahí en el Congreso Nacional. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sucedido y estos consensos a los que se ha llegado? Yo creo que primero que nada destacar finalmente de que nos estamos poniendo de acuerdo en un tema que llevamos años hablándolo y poco tiempo enfrentándolo. Y aquí yo quiero sumarme a lo que mencionaste anteriormente, la posibilidad de llegar a acuerdos, no tanto con el gobierno, sino que llegar a acuerdos poniendo las prioridades que realmente tenemos como país y no dejando ya más para mañana las necesidades urgente que tenemos hoy día de mejorar las pensiones. Yo creo que aquí ha habido una propuesta por parte del gobierno del presidente Piñera, que viene esta reforma de pensiones que por un lado se preocupa de las personas más vulnerables, aumentando de manera importante lo que es el pilar solidario, pasando de un 0,8% del PIB a un 1,1%, que creemos que todavía podemos seguir avanzando, pero evidentemente tenemos que ser responsables con lo que son la inyección de dinero, particularmente para poder serlo sustentable en el tiempo. Y por otro lado también todo lo que es cómo podemos trabajar en lo que son las cotizaciones individuales para poder aumentar ese 4% que ha propuesto el gobierno y que nosotros valoramos la voluntad que han tenido los sectores de la oposición no para trabajar la propuesta del presidente Piñera, sino que para realmente ponernos del lado de los adultos mayores, particularmente en un tema tan sensible y tan importante y tan postergado que es cómo mejoramos las pensiones del país. Creemos que ha habido mucho diálogo, se han puesto propuestas sobre la mesa, la democracia cristiana en su momento sugirió la posibilidad de que este 4% no lo administraran las AFP, eso ya está descartado, ese 4% va a pasar a un ente público que evidentemente tendremos que seguir conversando para que tenga una buena rentabilidad y que finalmente este 4% pueda incrementar las cotizaciones individuales, pero yo quiero destacar lo más importante y el sentido de urgencia que tiene aumentar lo que son las pensiones de las personas más vulnerables, en este caso las personas que se encuentran en el pilar solidario, así como también el foco que ha puesto el gobierno de poder complementar aquellas pensiones, particularmente de las mujeres, de los adultos, de las mujeres, de la clase media, y también creando este seguro de dependencia severa que creemos que también hace justicia con muchas personas que se encuentran no solo en un sistema de pensiones donde sus pensiones son insuficientes, sino que también poniendo un foco a aquellas personas que más lo requieren. ¿Qué piensa Augusto Parra del proyecto que tiene el gobierno para mejorar las pensiones? Yo creo que indudablemente se trata de un buen proyecto. Lo que tenemos es un problema, sin lugar a dudas, de carácter estructural,
que no vamos a resolver con este proyecto de ley en particular, pero representa un avance significativo y valioso. La corrección de un sistema de pensiones que hoy día otorga pensiones que indudablemente son muy bajas y son absolutamente insuficientes, requiere de correcciones muy de fondo, en las que hay que de alguna manera poder orientar el sistema hacia el cumplimiento de los objetivos que se trace y orientarlo hacia el bien común. Hoy día, lamentablemente, el sistema de AFP no cuenta con las regulaciones adecuadas para evitar ciertos privilegios, abusos y quizás sobre utilidades de las administradoras de fondos de pensión. Ahora, este 4% adicional indudablemente viene a incrementar el ahorro individual y desde ese punto de vista representa un avance valioso, con el cuidado de que no se transforme en un impuesto al trabajo, que por lo tanto está en una dimensión que es aterrizada y razonable en el 4%. Sí, ahora usted dijo... Porque este es un aporte del empleador. Sí, pero usted dijo que es un buen proyecto, pero a la vez critica a las AFP, y este sistema mantiene a las AFP. Lo que pasa es que la AFP no se trata de criticarlas para... eliminarlas. Yo, para ser honesto, no creo en un sistema de reparto. No creo que un sistema de reparto sea viable con un sector pasivo que es reducido, que es mayor, que va en aumento, además que tiene una tendencia al aumento significativa. Fíjate que en el año 2030 debiésemos superar el 30% de adultos mayores de la población. Entonces, y desde luego hoy día tenemos un sector activo que es reducido, con muchas lagunas previsionales, con una inestabilidad laboral que es propia de los tiempos que estamos viviendo, y por lo mismo es casi imposible que el sector activo sostenga al sector pasivo. Y los sistemas de reparto, por lo mismo, han colapsado en el grueso del mundo. Por lo tanto, un sistema de capitalización individual está bien, lo que requerimos es corregirlo y mejorarlo. Y regularlo de mejor manera. Y creo que esto indudablemente constituye un aporte valioso y no veo razón para que alguien pueda restarse a este 4% que aporte del empleador, que permite mejorar de alguna manera la calidad de las pensiones y que además tiene las salvaguardas que permiten a través del CAS poder justamente contar con un sistema de administración distinto al de la AFP. Don Iván Quintana. Bueno, mire, si proyectamos el actual sistema de pensiones al 2025, se dice por la Central Unitaria de Trabajadores y otros órganos sociales, en ese año, el 2025, con el actual sistema, el promedio de las pensiones sería el 15% del último salario. Esa es la eficacia del sistema de pensiones que tenemos actualmente, el sistema de AFP. Con el agravante que los fondos que se depositan en las AFP son inmensos, a veces hasta cuesta decir la suma que tienen prácticamente emposada y que manejan a su arbitrio. Entonces, de hecho, este sistema no ha dado respuesta a las necesidades de los chilenos en cuanto a una previsión digna para hombres y mujeres en edad, naturalmente, de tener este beneficio. Por lo mismo, nosotros somos más bien partidarios de mantener un órgano en manos del Estado, naturalmente, incluso si hay incremento de la participación de los empleadores, naturalmente que debiera tener su cuidado superior con respecto a este monto. Un 4% es bastante dinero. Aunque vaya a parar la cuenta individual de los imponentes, esto no es ninguna garantía de que en definitiva van a servir para aumentar el monto de las pensiones, que es lo que todos creemos es una necesidad de nuestro país. En concreto, entonces, nosotros estimamos que, no sé, pues la CAS es un órgano que va a regular el funcionamiento. Tampoco está claro quién va a ejecutar la parte ya más directa en cuanto a la administración de los fondos. Pudieran ser también instituciones privadas y no del Estado. Ahora, sí, lo que no nos da ninguna garantía de eficacia. O sea, si se licitan los montos de este 4%, por parte de este ente público, pero para que puedan privados también entrar, ¿sería como alargar el sistema de AFP, pero disfrazarlo de otro nombre? ¿Ese es el temor que tiene? Pudiera ser, efectivamente pudiera ser, y esa era la intención primera.
Eso se ha ¿Qué le frenado gustaría a un poco. usted, una FP estatal o no? Naturalmente. Una sola. No, bueno, pudiera haber O que también- entrara a competir No, también con el resto. Hace mucho tiempo atrás conversamos sobre esto y, por ejemplo, decíamos en Uruguay funcionan un órgano estatal y órganos privados. Y los órganos privados tienen el control más o menos del 20% de las pensiones. ¿De qué sector? Del sector más rico. ¿Pero usted elimina las AFP o las No, regula? Con una organización de esa naturaleza perfectamente también pudiera permanecer en Chile, siempre que hubiera la garantía de un sistema que vaya en beneficio de la inmensa mayoría de los chilenos. ¿Y este chilenas. proyecto es un avance o es más de lo mismo? ¿O es un mal proyecto? Así como está hasta este momento, yo creo que es más de lo mismo. Que no van a haber mayores cambios. ¿Es una visión muy pesimista, Seremi? Sí, yo creo que no hay que perder el foco de lo que estamos conversando, que estamos hablando de cómo mejoramos las pensiones. Y yo creo que cuando nos encasillamos en quién administra, si el 4% público o privado, que ya el gobierno ha dicho que ese 4% va a ser administrado por un órgano público, yo creo que deberíamos estar también preocupados de la eficiencia de cómo hacemos que esa cotización individual, ese 4% adicional, que va a ser en una implementación idealmente de 8 años para que no tenga un impacto en lo que es el empleo, que va a cargo del empleador, pero evidentemente tiene que ser de manera gradual. Creemos que lo que tenemos que poner sobre la mesa es cómo mejoramos las pensiones realmente. Y yo creo que ahí, cuando nosotros estamos viendo de que las personas que hoy en día se encuentran en el pilar solidario, las personas que cobran 108.000 pesos, una vez aprobada la ley, inmediatamente van a tener un incremento de un 10% de sus pensiones, creemos que son buenas noticias. Evidentemente, es todavía insuficiente y tenemos que seguir avanzando de cómo nosotros podemos aumentar particularmente las personas más vulnerables, que no son las personas que se encuentran en el sistema AFP, sino que son las personas que actualmente se encuentran en el pilar solidario o que tienen el aporte al pilar solidario. Yo creo que ahí hay una propuesta importante, yo insisto, es pasar de un 0,8% del PIB del país a un 1,1%, son más de 1.000 millones de dólares, de inyectar directamente a las familias más vulnerables y también poner foco en, aparte de la cotización individual, aparte del aumento de ese 4%, poder también poner foco a personas que hoy en día se encuentran en el sistema AFP, pero que producto de lagunas previsionales o, por ejemplo, el caso de las mujeres que muchas veces por el hecho de ser mamás se retiran un tiempo y eso evidentemente lo ven traducido en lo que son sus pensiones. También poner foco con un aporte del Estado a esas pensiones que están actualmente en el sistema AFP. Ahora usted está consciente, Seremi, de que hay un movimiento, no sé si inmensamente mayoritario, porque en la calle se ha visto así, pero no hemos tenido después nuevas manifestaciones del movimiento No Más AFP, pero al menos en redes sociales, en diversas plataformas, la gente pide la eliminación de las AFP. No podemos decir que son 8 o 9 millones de chilenos los que lo hacen, porque en redes sociales muchas veces usted sabe que hay cuentas, algunas son de fiar, otras no, pero al menos el tema se ha puesto en la mesa. Sí, lo que pasa... Y hay un grupo importante de chilenos, más allá de la cantidad, que no quieren más AFP. Sí, Francisco, yo creo que aquí también hay que sincerar qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos mejorando las pensiones o queremos cerrar las AFP? Y cuando nosotros podemos perfeccionar las AFP, sin ningún problema, pero cuando yo digo no quiero más AFP, ¿cuál es el sistema al cual podemos optar? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Pero sí han planteado alternativas. Bueno, ya nombró la de reparto, claro, pero el sistema tripartito. Pero el sistema de reparto es un sistema que funcionó en Chile, que la demografía de Chile no tenía nada que ver con la demografía de hoy en día. Las personas que ingresaban al sistema de reparto eran personas que llevaban mucho tiempo cotizando para poder tener una pensión. Y también es cómo podemos hacernos cargo en un sistema de reparto donde lo que decía Augusto, que es la población activa, cada vez va a ser menor en comparación con la población pasiva. Entonces, eso significa que finalmente las personas que están trabajando tienen que pagarle la pensión a las personas que no están trabajando. Y el tripartito, el otro día conversaba con una dirigente de la ANEF, dijo: nosotros apoyamos el movimiento No Más AFP y postulamos que se reparta el tema previsional Estado, empleador, trabajador. Sí, lo que pasa es que yo creo que cuando tú estás hablando de un sistema, por ejemplo, lo que tenemos ahora, por ejemplo, un sistema donde tenemos unas pensiones que son solidarias, como por ejemplo el caso del pilar solidario que nosotros proponemos aumentar, y por eso también el sentido de urgencia que le damos a las personas que hoy en día están cobrando pensiones de 108.000 pesos. Como nosotros aumentamos también por cargo del empleador 4% más de las cotizaciones individuales y por cierto la cotización que hace cada uno de las personas que están actualmente en el sistema laboral. Pero yo insisto, yo creo que cuando estamos hablando de la reforma de pensiones, cuando estamos hablando de las personas que se encuentran en el pilar solidario, cuando estamos hablando de las personas que se encuentran
sistema AFP, tenemos que ver cuál es el foco. Y si el foco es tener mejores pensiones, tenemos que ver cuál es la fórmula. Y en ese sentido yo quiero valorar cuando nos sentamos en la mesa, cuando los trámites legislativos avanzan, cuando hay discusiones que son legítimas de cómo podemos administrar esto mejor, creemos que es valorable y finalmente es lo que tú decías anteriormente, hubo un acuerdo con el gobierno. Yo creo que más allá de haber un acuerdo con el gobierno, hay un acuerdo con los adultos mayores, con las personas que hoy en día lo necesitan y cómo va avanzando. Que el sistema de AFP es perfectible, por cierto. Una cosa que se habla bastante es que, por ejemplo, las AFP no comparten las utilidades y sí comparten las pérdidas. ¿Y cuál es su proyección para el futuro? Porque el gobierno de Sebastián Piñera en 2 o 3 años más se va a acabar y me imagino que esperan que la nueva administración que venga mantenga esta iniciativa porque claramente se necesita algo más. Usted habla de que este es un avance, es un paso, es un primer paso, porque comprenderá que aumentar una pensión solidaria en un 10% no va a sacar de la pobreza a quienes reciban esa nueva pensión. De todas maneras. Porque el monto es bajo. De todas maneras, Francisco, y sabes que eso fue un comentario que yo encontré bastante lamentable por parte de un parlamentario que dijo son 10 lucas y las tiró arriba de la mesa. Yo le quiero preguntar... La forma no corresponde. No, y tampoco corresponde hablar de pensiones que son bajas y que de alguna manera se van a ir incrementando hasta llegar a un 40%, lo que estamos hablando del pilar solidario. Por eso le pregunto, tiene una perspectiva de futuro. ¿Cómo la va a garantizar este gobierno? Pero por cierto que sí, mira, esta reforma a las pensiones, particularmente lo que tú me estás mencionando, que es el pilar solidario, este aumento del 0,8 al 1,1 del PIB está garantizado con un crecimiento económico del país de un 2%. Nosotros creemos que Chile va a seguir creciendo ese 2%. Evidentemente, cuando nosotros podamos ver de que hay más holgura económica, tanto nosotros como gobierno o los siguientes gobiernos, tenemos que seguir fortaleciendo el pilar solidario, porque la idea, evidentemente, es de que las pensiones suban, pero también generar condiciones para que el día de mañana las personas que se están ya en edad de retirarse no tengan que entrar al pilar solidario, sino que a través de las cotizaciones que ellos van a ir haciendo con el tiempo puedan tener una pensión que sea mayor. Pero tenemos que poner el foco, y yo insisto, aquí estamos atacándolo desde 2 lados. Primero, cómo mejoramos las pensiones de hoy, las personas que hoy en día son más vulnerables, así como las personas que se nos han quedado atrás, clase media, mujeres, personas con dependencia, y así como también cómo mejoramos las pensiones del futuro, aumentando progresivamente lo que es la cotización individual, porque quiero decirlo también, Chile es uno de los países que menos ahorra individualmente para lo que son sus pensiones. Augusto Parra, ¿cómo se garantiza de que este buen proyecto, como lo definió usted, tenga futuro no solamente en lo que queda de gobierno del presidente, sino que más adelante? Porque le comento que la presidenta Bachelet en su anterior administración también tenía un proyecto, se hablaba del 5%, el gobierno actual habla de un 4%, pero eso quedó en la hoja, quedó en la teoría. El gobierno entrante, y que tiene todo el derecho de hacerlo, no estamos cuestionando aquello, no tomó ese proyecto y lo mejoró, sino que creó uno propio. ¿Y cómo garantiza usted que el próximo gobierno que venga, si no es del color de la derecha, lo respete? Mira, yo creo, Francisco, que en el fondo tenemos que... No sé si me entiende la pregunta, se lo digo porque la misma lógica se da con la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma educacional, donde este gobierno ha hecho modificaciones y tiene sus propios proyectos de ley. Bueno, sin lugar a duda, yo creo que hay que distinguir una necesaria reforma estructural con un gran debate que está pendiente, que nos permita efectivamente poder hacer una reforma mayor en la que desde luego tendremos que discutir las distintas alternativas para poder contar con un sistema que permita proporcionar mejores pensiones con este proyecto de ley en particular que, si bien es cierto no es estructural, viene a ser un aporte valioso a mejorar la calidad y a incrementar las pensiones en el futuro más inmediato. Yo creo que este es por eso te digo, creo que es un buen proyecto de ley que representa un avance valioso y que... ¿Es el mayor avance de los últimos años? No, en ningún caso. La reforma previsional del gobierno de Bachelet 1 fue también... Ahí se creó el pilar solidario. El que creó el pilar solidario y la pensión básica solidaria. Ese fue un buen proyecto y por eso tuvo futuro. También fue un aporte, pero revisemos hacia atrás y tú te vas a dar cuenta que no hemos tenido hasta el día de hoy un proyecto de ley que haga una revisión al sistema de AFP profundo y que vuelva a hacer una regulación adecuada. Hoy día la verdad es que indudablemente las AFP tienen utilidades que están muy por sobre lo lógico en un sistema que no entrega buenas pensiones.
sin lugar a dudas los ciudadanos sienten que no tienen el control de su propio ahorro y que lo entregan a una ente privado que especula de alguna manera con el ahorro y que efectivamente no comparte las utilidades, pero sí comparte las pérdidas. Entonces, pero que lo incluye la reforma de así es, pensiones, poder compartir. Y con costos de administración que son elevados. Entonces, mira, yo creo que el debate público o privado es un debate bastante anacrónico. Yo creo que hoy día lo que requiere el país es ver cómo regulamos y orientamos, independientemente de quién sea el ente que administre, para que ese ente que administre efectivamente cumpla adecuadamente con las expectativas que todos los chilenos esperamos y nos entregue un sistema previsional más humano, más adecuado y que nos permita contar con pensiones que le permitan a la gente tener una vejez más digna. Iván Quintana. Bueno, naturalmente una visión absolutamente divergente, por lo siguiente... Porque, es la idea, cuénteme. No, por lo siguiente, porque si hablamos, por ejemplo, de mejorar ahora las pensiones con el proyecto del gobierno, ¿qué es lo que significa en concreto? Un 10% de aumento el primer año. Si usted saca la cuenta en 5 años que lo tiene proyectado, sería un 40%, un 50%, es decir, una pensión actualmente de poco menos de 110 mil pesos, estaría en 150, 160 mil pesos. Eso sería la proyección inmediata. ¿Qué significa en cuanto a mejoramiento real? Y a lo que se dice que va a generar esta iniciativa. Esa es la realidad. Esa es la realidad en cifras. Ahora, no podemos pensar que una pensión digna, ¿cierto?, para todos los chilenos va a estar sobre menos de 200 mil pesos. No sé, no lo puedo entender. Luego, las iniciativas de este gobierno en general han sido más que reformas, contrarreformas. La iniciativa en materia previsional... ¿Ha sido un retroceso? Son contrarreformas, son echar abajo cuestiones a las cuales se le dieron fundamento en el anterior gobierno. La reforma tributaria, pero si eso ya es el colmo, pues se trata de rebajarle los impuestos a los que pagan, a los que tienen más dinero. Así es. Hacerle rebaja en 1 o 2 puntos los impuestos a los grandes ¿Y bajar empresarios. la recaudación estatal? No sé si se rebaja porque se les puede subir a otras capas de la población. Es neutral. Entonces, bueno, esa es mi opinión, y lo mismo en cuanto a la reforma laboral. Si quitarle la facultad por ejemplo, de que los trabajadores organizados puedan negociar para que lo hagan grupos de negociación, eso es realmente entregarles nuevamente el manejo de los conflictos colectivos a los empresarios. Entonces son contrarreformas de proyectos que para nosotros eran importantes, que se hubieran instalado en nuestro país. Se disfrazan naturalmente de progresistas, qué sé yo, pero en realidad lo que se tiene en cuenta es más bien los intereses de los grandes sectores económicos de nuestro país y no de los trabajadores, como se dice en el caso de la reforma laboral, y menos todavía en cuanto a la cuestión impositiva. Y más allá de los gobiernos de turno, ¿usted cree que el Estado de Chile no se quiere hacer cargo del tema pensiones? ¿Pasó la concertación, pasó la derecha, la nueva mayoría? Eso es por una razón ideológica. Es que se dice que el fisco no tiene plata para administrar, que no puede poner de su bolsillo, a menos que sea recaudando impuestos. Pero lo puede hacer, lo pudo hacer, sí. Yo creo que la crítica mayor del sistema antiguo previsional instalado en nuestro país es que tenía una multiplicidad de expresiones que no sé, llegaban a 40, 50 cajas de previsión. No había un control centralizado. Entonces los gastos eran inmensos, además que algunas tenían muy buenas jubilaciones para los participantes de su sistema y otros sencillamente eran miserables. Y había una distinción entre la previsión de los trabajadores, la previsión de los empleados y qué sé yo. Entonces hay una serie de distinciones que no... Y además una proliferación de órganos previsionales que sencillamente implicaban que el sistema no pudiera funcionar de buena forma. Bueno, es un tema que da para muchos programas, pero bueno, seguramente lo vamos a volver a tocar el de la reforma al sistema de pensiones. Tenemos que ir a la pausa porque viene otro interesante tema al regreso. Volvemos. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC.
Exponovios, el 3 y 4 de agosto en Puerto Marina de Concepción. Ven a Exponovios y descubre todo lo que necesitas para tu matrimonio. Vestidos de novia, centro de eventos, banquetería, música, desfiles de moda, actividades y mucho más. ¡Que no te lo cuenten! Exponovios el 3 y 4 de agosto en Puerto Marina de Concepción. Inscríbete en www.denovios.cl y obtén un 50% de descuento en el valor de tu entrada. Organiza Revista de Novios. Auspicia Novios París. Más información en www.denovios.cl. Bueno, antes de ir al segundo tema de la noche, Seremia de Gobierno, brevemente quería cerrarlo del tema de pensiones. Dígame. Sí, no, se me carga un poco de lo que dijo don Iván, mostrar un poco el desacuerdo en el sentido de las contrarreformas. Y igual tú, Francisco, mencionaste algo, en el sentido de que un gobierno pueda mejorar alguna ley que se haya hecho con anterioridad. Yo no creo que sea un sentido antirrepublicano o algo así, sino que básicamente la modernización tributaria, la reforma, la modernización tributaria que está proponiendo el presidente Piñera no pasa por cambiar el modelo tributario ni rebajarle a los más ricos ni nada de eso, sino que lo que significa simplificar el sistema, que muchas veces, particularmente para los emprendedores, el motor de Chile, es bastante engorroso y complicado y requiere mucha ayuda externa. Y con respecto a la reforma de pensiones, yo creo que valorar e insistir en el punto de valorar el hecho de que todos los sectores políticos se estén cuadrando, más allá de las legítimas aspiraciones ideológicas que pueda tener cada uno, de poner el foco en lo que tiene que ser, que en este momento es aumentar las pensiones. Muy bien, vamos a conversar ahora de la situación que ocurre en el sur, en Osorno, pero también llevando el análisis a lo que puede ocurrir en otras zonas del país donde en general no hay mayores problemas con la distribución de agua, de electricidad. Era que no, dirán muchos, y la verdad es que cada chileno paga mensualmente una cantidad importante de dinero por tener un servicio de calidad. Sin embargo, más allá de tener ese panorama en general, igualmente se dan algunas situaciones complejas. La más grave, la que hemos visto con la alerta sanitaria en Osorno y los problemas de la empresa ESAL con la contaminación del agua con petróleo, también la contaminación de un río. Lo hemos visto, don Iván Quintana, también en otros episodios, hablando también de la electricidad, cuando se corta el servicio por una lluvia, por una nevazón, y nuevamente la gente empieza a demostrar su descontento con estas empresas que tienen un monopolio estratégico, se dice, que es un monopolio aceptado por el Estado para llevar estos servicios básicos a la población, pero claramente han estado al debe. Quizás no todos los días, pero en ciertos episodios han estado al debe. ¿Qué significa eso? ¿Que debiesen volver al Estado, Iván Quintana? Bueno, ¿O no va por ahí tan extremo? Yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Lo central que debemos poner sobre la mesa es la discusión. Es decir, ¿quién administra mejor recursos públicos que competen a toda la ciudadanía y que son además obligaciones sociales indispensables de asumir? ¿El sector privado o el sector público? Aquí ha primado el criterio estos últimos años impuestos por la dictadura, desde luego. Y continuado por la concertación. Sin ningún lugar a duda, continuado lo fundamental por la concertación, de eliminar prácticamente los sectores públicos en cuanto a necesidades de la población que también son de carácter público. Entonces, en el fondo está en cuestionamiento. ¿Los privados tienen que administrar el agua o tiene que ser un órgano que efectivamente represente el interés de todos? No queda la menor duda que son buenos negocios. Buenos negocios. Y así lo calificaba el señor intendente de la región de los lagos. En una radioemisora declaró que el agua era un negocio. No revisé yo la frase, pero en la declaración de la Mesa Social de Osorno incluso creo que incluyen al presidente Lagos, que también habría sostenido la misma tesis, de que era un negocio. Bueno, ese es el problema. Para nosotros no es un negocio. Es una necesidad social que tiene que asumirse. Bueno, en el gobierno de Frei Ruiz Tagle se siguió esa lógica también. No le quepa la menor duda. Pues si el agua antes de la dictadura era administrada por el Estado. Y se inició la privatización con Santiago, Concepción, Valparaíso. ¿Y ha resultado esa privatización en general, Iván? Bueno, no sé. ¿Le ve ventajas o no? Bueno, tenemos que ver lo que ocurre en Osorno. Eso no ocurría con un sistema... Ya, pero no hay casos de Osorno todos los años. No hay casos de Osorno, pero se pueden repetir. Se pueden repetir y son terribles. Y son terribles porque la ineficacia fue... Bueno, fíjense que ahora todos los representantes del gobierno están de acuerdo en cerrar ESAL.
cerrarla, hay que sancionarla, qué sé yo, y no mantenerla más. Yo lo escuché recién, es decir. Sí, se pide quitarle la concesión, pero ahí... No, cerrarla, claro, cerrar esa, desde el presidente de la República hacia abajo. Pero ¿será esa la cuestión fundamental? ¿No será la cuestión fundamental es que este tipo de cosas no son negocios, sino que son necesidades públicas que hay que atender y solucionar? Yo planteo la cuestión a la mesa. Francisco, que yo creo que hay que dar un poco contexto a la decisión adoptada en su momento de privatizar la sanitaria, en que uno puede haber compartido la decisión o no, por una decisión de 20 años atrás, en las postrimerías del gobierno del presidente Frei, estábamos en plena tramitación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en el famoso Fast Track, en el que una de las condiciones que nos solicitaba Estados Unidos cumplir era tener un sistema de tratamiento de agua servida. Y la inversión que requería hacer el país para poder implementar las plantas de tratamiento eran bastante significativas. Estábamos en un momento de desaceleración económica y con atisbos de crisis económica. Por lo tanto, la inversión desde el Estado era muy difícil y generaba una fuerte presión inflacionaria. O sea, ¿a Chile no le quedaba otro camino, dices tú? No, habían alternativas. Hay alternativas similares a las de las concesiones de obras públicas que permiten, por ejemplo, que una empresa concesionaria haga la construcción de las plantas de tratamiento, haga el cobro por un periodo determinado de tiempo por el servicio y después podría haber quedado en manos del Estado. En cualquier caso, uno podría haber compartido o no esa decisión en ese minuto, pero se optó por la privatización de la sanitaria. Dejando claro ahí dos cosas: era una privatización gradual, no era el total, eran porcentajes en los que el Estado mantiene participación. El tema tiene que ver en el fondo en que ahí yo discrepo profundamente con don Iván. Yo creo que el sector público o el sector privado no son necesariamente ninguno de los dos garantes de proporcionar de calidad absoluta, la calidad absoluta, de que no ocurra accidente, o garantes de prestar servicios públicos de calidad. Yo creo que en el fondo lo que volvemos a lo mismo del debate anterior, lo que requerimos son marcos reguladores adecuados. Tenemos que orientar la gestión hacia el bien común. Hoy día hay mecanismos que permiten la remoción o la caducidad, en este caso, de la concesión a través de un informe técnico de la superintendencia que recomienda al presidente que adopte la decisión privativamente, en este caso, de caducar el servicio de una determinada concesión. ¿Se debería caducar en el caso de Sal? En el caso de Sal, yo creo que hay que separar también este episodio, que es un episodio puntual, a partir de un error humano, que indudablemente es grave, y que evidencia que hay un conjunto de protocolos para poder resolver situaciones de emergencia que no están debidamente consignados en la gestión de SAR. Y seguramente tampoco en el caso del resto de las sanitarias del país. Probablemente si a Vigo le ocurriese algo similar, no estaríamos preparados. Por lo tanto, yo creo que esta es una buena oportunidad para poder mejorar los protocolos para enfrentar emergencias sanitarias de esta naturaleza. Ahora, particularmente en el caso de SAR, hay una serie de antecedentes anteriores. Por ejemplo, hubo un vertimiento de agua servida al lago Yanquihue, que eso es muchísimo más grave que este error, que es un error fortuito, en el que se contaminó el agua y en el que no estaban, como te digo, las medidas de prevención debidamente adoptadas. Pero el otro hubo abiertamente un delito ambiental. Y es una de las sanitarias que está peor calificada por los usuarios, es la que tiene más reclamos, de hecho, hoy día en el país, producto de la calidad del servicio. Por lo tanto, bien vale, yo creo, sopesar todos los antecedentes y adoptar las decisiones que correspondan en derecho, sin apasionamiento, porque tenemos que, de todas maneras, también cuidar el poder mantener las certezas jurídicas y la seguridad del sistema en su conjunto. Seremi. Sí, a ver, efectivamente, como gobierno pensamos que es una negligencia inexcusable lo ocurrido por parte de la empresa
en Osorno, un hecho que nosotros no solo lamentamos, sino que atendimos también con la rapidez pertinente para poder colaborar en todo lo que fuera la agilización de lo que es el restablecimiento del suministro. Pero aquí yo creo que la lección un poco aprendida también de esto. Primero que nada, yo creo que aquí el presidente ya lo anunció, que va a haber una modificación de lo que es la normativa. Aquí está el proceso de que se pueden aplicar sanciones, que pueden llegar creo que hasta 600 millones de pesos. Pero a nadie le gusta el monto, porque no, comparado con las utilidades es bastante de todas maneras, y por eso también creo que el anuncio que hace el presidente en el caso de poder revisar también cuáles son los mecanismos sancionatorios que existen cuando pasa este tipo de hechos. También todo el mundo dice 600 millones, es muy poco dinero para una gran empresa como esta. Y también todas las medidas y procedimientos que se tienen que tomar. Eso también está normado, o sea, 600 millones de pesos no es una cifra antojadiza por parte del gobierno, sino que es lo que la normativa permite en este tipo de casos. Pero también todo lo que son las fiscalizaciones por parte también de cómo nosotros como gobiernos podemos reforzar lo que son a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Aquí en la región del Biobío ya se ha instruido aumentar lo que son el proceso de fiscalizaciones para evitar que este tipo de cosas vayan ocurriendo. Pero yo creo que aquí también ser bastante enfática en mencionar de que nosotros consideramos que la empresa cometió una negligencia que de verdad es inexcusable y que nosotros también a través de esta comisión de investigación con respecto a lo sucedido se van a tomar evidentemente las medidas pertinentes, pero tal como decía Augusto, en derecho. Finalmente atendiendo a la normativa vigente y también haciendo esta reforma a la normativa, pudiendo ver finalmente cómo podemos apretar más a las empresas que prestan estos servicios básicos para que este tipo de eventos no vuelva a ocurrir y si vuelva a ocurrir tenga sanciones graves en el sentido para la empresa, tanto así también para poder aumentar todos los procesos de fiscalización. ¿Hay que cerrar esa? Es una decisión que tiene que tomar el gobierno, ¿no? Por supuesto el gobierno, pero con todos los antecedentes para poder tomar una decisión, como decía Augusto, en derecho. Aquí tampoco podemos, nosotros escuchamos también muchas menciones políticas con respecto a esto, haciendo acusaciones cruzadas, y nosotros creemos que no aportan nada. Lo que nosotros tenemos que hacer, primero que nada, es garantizar que rápidamente pase la emergencia, que se pueda volver al suministro y tomar las decisiones y todas las sanciones que pueda tomar el gobierno dentro de sus atribuciones en base a criterios técnicos. Para eso está esa comisión investigadora que lo está liderando la superintendencia, que pueda recabar todos los datos y finalmente tomar las decisiones pertinentes, pero entendiendo también que nosotros como gobierno, y lo hemos dicho así, consideramos que es una negligencia importante por parte de la empresa y que evidentemente vamos a buscar no solo cómo poder solucionar de manera más eficiente lo que pasó actualmente, sino que también cómo nosotros proyectamos a que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir y si vuelven a ocurrir tengan las sanciones pertinentes. Iván Quintana, ¿el Estado da garantías de ser un buen administrador de la electricidad, de la distribución de agua? Porque los ejemplos que tenemos, bueno, se critica mucho la producción de Codelco, que pudiese ser más. Incluso se lanzaron cifras de que la minería peruana avanza en una dirección superior a la chilena y en la derecha plantean incluso inyectarle recursos provenientes de privados a Codelco. Le menciono el caso de NAP, una empresa que ha tenido pérdidas millonarias en los últimos años y que se acusa a su directorio está compuesto por cuoteo político. No lo digo yo, lo dicen las personas críticas con la estatización en el tiempo de NAP. ¿Cómo usted puede defender entonces que el Estado administre de buena manera estos recursos? Bueno, nos salimos un poquito hacia el cobre. Ahí también hay una mirada... Ya, pero yo estoy hablando desde el punto de vista estatal. Bueno, es como un ejemplo de lo que ha ocurrido en nuestro país. El cobre fue de todos los chilenos con Salvador Allende. Porque ¿Y sigue siendo en el papel o no? No, es en el papel. Ahora, no más del 30% de la producción de cobre es del Estado. Todo lo demás volvió a manos privadas. O sea, si no se produce... De manera que Codelco lo que se espera, no es la industria que produzca la mayor parte del cobre chileno en la actualidad. Es decir, también se retrocedió con respecto a la titularidad del dominio del cobre en nuestro país para entregárselo a empresas privadas. Ahora, volviendo a nuestra empresa privada, ESAL. ESAL es filial de Aguas Andinas. Y Aguas Andinas no es filial, pero depende de consorcios, de dos consorcios españoles. Otra vez el negocio que incluso toma capitales de otros países para entronizarse en el manejo del agua en nuestro país. Eso es lo que nosotros decimos no debiera ser. No debiera ser. Pero si el Estado estuviera ahí, ¿sería mejor la distribución, el servicio? Pero con toda la experiencia que se tuvo
de ineficacia. Yo lo digo en los gobiernos anteriores a los actuales o a la dictadura. De las instituciones estatales que se multiplicaban, efectivamente, habría que tomar medidas con el objeto que se pudiera garantizar la buena administración. ¿Hay prejuicio, hay ignorancia cuando se critica? No, que el Estado en una economía liberal no tiene que hacer nada porque todo lo que hace lo hace mal. Pero efectivamente, ese es un prejuicio, pero se está aplicando en la realidad. Pues sí, si hemos desmantelado el Estado en los últimos 30 años, va a contar de la dictadura, claro, sin lugar a dudas. O sea, una cosa ahora, es administrar y otra controlar de manera centralista la economía. Son cosas distintas, dice usted. Fíjese que yo me quedo en esto con lo que expresan los vecinos de Osorno. El mal uso del agua y su solución debiera abordarse como un problema nacional. Y debiera ser resuelto también con una consulta nacional. Debiera, en este caso en nuestro país, aprobarse un sistema de plebiscito vinculante con el objeto que se pudiera considerar la opinión de los chilenos y de las chilenas en la solución de los problemas que directamente le atañen. Se dice que prácticamente en Argentina se regalaban los servicios básicos y que eso influye en la crisis que está teniendo ese país con el excesivo gasto fiscal y la deuda externa que tiene. Macri llegó y elevó los precios de la luz, del agua y, bueno, ahora ahondó la crisis. ¿Para qué le voy a decir una cosa? Lo más posible es que vaya a tener que irse muy rápidamente también. Pero hay muchos de su sector que ven el ejemplo de Argentina. Sí, y pasa que no es un buen ejemplo. No, nosotros estamos mirando a Argentina. Yo no conozco exactamente la situación de Argentina. Yo creo que Macri no va a llegar mucho más allá como presidente, es decir, va a llegar hasta este periodo. Pero ahí había un subsidio grande para el agua, la luz, el gas. Bueno, ellos tienen más que Chile y no dio resultado porque... Yo creo que eso se suprimió también, me imagino, porque se han quitado muchos derechos del pueblo argentino. Macri lo suprimió. Con Kirchner era así. Bueno, por eso lo digo. Y por último digo, el agua no es una simple mercancía, sí lo dicen los osorninos. Transable al mejor postor. Sí es la esencia de toda forma de vida. El agua es de todo y para todos. El agua chilena, ¿tiene asidero eso, Augusto Parra, o es demagogia? Es ser populista. El agua chilena y el agua... Pero está en manos de extranjeros. Es patrimonio de todos los chilenos y corresponde a las empresas concesionarias, en este caso de servicios sanitarios, prestar un servicio que es la conducción para que el agua pueda llegar a los hogares. En ningún caso implica que tengan la propiedad del agua. Y el agua indudablemente es prioritaria y debe ser reconocida en su acceso como derecho humano. Me parece que elevarla a la categoría de derecho humano es lo que corresponde. En Chile, fíjate, tenemos un drama mucho más profundo con el acceso al agua potable rural, por ejemplo. El informe del Pacto País, recién presentado por el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, evidencia que un 47% de los hogares del mundo rural no tiene acceso al agua potable. Ahí tenemos un problema grave que hay que abordar y que debe ser una prioridad. Se conjuga con la dignidad de las personas. Ahora, por lo mismo creo que en el caso de Osorno hay que separar bastante bien las cosas y tratar de evitar un debate inadecuado. ¿Tú crees que es un hecho aislado dentro de la gravedad que tiene? Es un hecho aislado, pero que evidencia indudablemente la vulnerabilidad del sistema. Y por lo mismo lo que tenemos que hacer es adoptar protocolos que nos permitan de alguna manera poder tener reservas que puedan ser utilizadas de manera gradual, que nos permitan enfrentar emergencias de esta naturaleza. Si nos ocurriera, como te decía, probablemente en cualquier otra ciudad del país, una situación similar a la de Osorno, probablemente tendríamos el mismo problema y la capacidad de reacción sería la misma. Por lo tanto, yo creo que esta tiene que ser una oportunidad para poder mejorar los protocolos, mejorar las condiciones y asegurar que situaciones de esta naturaleza no se repitan. Es algo necesario, Seremi, porque, a ver, la gente dice, ok, no me van a cobrar la boleta un mes, pero el mal rato, ¿quién me lo paga? Los productos que yo tenía y no pude aprovecharlos por falta de agua. No todo se traduce en no cobrar una boleta. No, de todas maneras, y por eso yo creo que es importante las lecciones aprendidas de lo que pasó en Osorno.
Siempre aprendemos después de tragedia o catástrofe. Sí, y de nos hecho, estamos acostumbrando. Sí, pero yo creo que sería muy malo que no lo hiciéramos o que no tomáramos decisiones en base a eso. Y mejor, ¿por qué no nos anticipamos? De todas maneras, no, yo coincido absolutamente con lo que tú estás mencionando, absolutamente con eso, pero también entender de que de cada catástrofe o de cada emergencia nosotros tenemos que sacar siempre lecciones aprendidas independientes, si tenemos algún proyecto de ley que va en ese camino o no, y poder mejorar las cosas. Por eso también retomo lo que tú decías al principio, Francisco, que lo dijo también don Iván, el hecho también de que un gobierno pueda evaluar una política pública, pueda evaluar una ley aprobada y poder mejorarla en el caso que presente falencia. Yo creo que no solamente cuando pasamos por una emergencia, sino que día a día tenemos que ser capaces de ver lo que estamos haciendo y ver si aquello que legislamos hace 5 o hace 10 años atrás, hoy en día es pertinente o realmente se hace cargo de la situación del país. Y yo creo que aquí, por un lado, poder anunciar que vamos a revisar la ley con respecto a las sanciones que puedan tener los servicios sanitarios en el país, las concesiones que hay, creemos que es una buena medida también. Por lo que tú decías, 600 millones de pesos, creemos que es poco, evidentemente. Pero por otro lado también, como nosotros también como superintendencia podemos reforzar lo que son las fiscalizaciones a las empresas que tienen las concesiones y por otro lado también cómo podemos trabajar con los municipios para poder hacer estos planes de emergencia, para poder ir revisándolo. La ONEMI hace muy poco ofició a todos los municipios para que enviaran los planes de emergencia y lamentablemente no todos los municipios notificaron tener estos planes de emergencia o también unos convenios que se han firmado ahora último entre empresas privadas y diferentes municipalidades para poder abarcar lo que son los servicios básicos, particularmente el agua, en el caso de que tengamos un problema. Y con respecto al agua, y lo decía también Augusto, nosotros tenemos también otros desafíos importantes, particularmente en la región del Biobío, donde todavía estamos llegando con camiones aljibes a determinados lugares donde no hay agua potable rural o no hay APR para poder directamente hacer, y también eso es algo que tenemos que plantearnos. 7.000 millones se gastan en eso. No una son solución, menores. pero particularmente por eso, porque estamos hablando de una solución que nosotros en algún momento asumimos como región del Biobío como una medida de emergencia y llevamos más de 10 años llevando en camiones aljibes agua a determinados sectores. Y eso también requiere de una política pública a largo plazo. Y vuelvo al punto, cuando tú decías, cambia el gobierno, modifican leyes, pero qué bueno que se haga, qué bueno que también que se retome lo bueno, qué bueno también que nuestro gobierno haya, por ejemplo, potenciado el pilar solidario, que tú lo decías, es algo de la presidenta Bachelet, y nosotros en un ámbito contrarreforma, reformista, como dijo don Iván, sino que es potenciar lo bueno y poder modificar y poder cambiar las cosas que no están funcionando bien o simplificar muchas cosas que a veces quedan de manera muy engorrosa. Muy breve, don Iván Quintana, el actual intendente trabajó para Esbío. ¿Usted cree que eso no es bueno? ¿Debiera regularse? No porque sea malo que haya trabajado para el sector privado y ahora en lo público, se puede hacer, pero en una empresa tan importante como la que distribuye el agua. No, yo creo que realmente yo no sería de opinión de que no pudiera ser intendente. Yo creo que como toda persona en Chile, sea cual sea la función que cumpla, tiene el derecho como persona y como chileno a ocupar cualquier cargo de representación popular o administrativa de un gobierno determinado. Perfecto. Muchas gracias por venir a Pulso Político. Buenas noches, don Iván. Muchas gracias. Seremi de Gobierno, que le vaya bien. Buenas noches. Don Augusto Parra, hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, sigan en compañía de TVU.